Desde el Ministerio de Educación se ha estado trabajando con una mesa donde hay diferentes actores monitoreando cada segundo. Nosotros hemos estado dando pasos importantes y hoy vamos a presentar desde la óptica de la educación todo este proceso y todo este inicio. Quiero darle paso a la presentación de la doctora Ligia Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, que presenta el protocolo y el cronograma de regreso a las aulas. Buenos días. De verdad que yo le secreté a la vicepresidenta que lo más fuerte me lo dejan a mí, pero está bien. Sí, exacto. Bien, queremos presentar en primer lugar un video que hemos preparado que nos da el marco para esta presentación del protocolo que vamos a tener. Pero antes quiero saludar a la mesa, ¿verdad? Nuestra queridísima vicepresidenta Raquel Peña, nuestro ministro Roberto Fulcar, nuestra queridísima Ibelicia Costa, viceministra de Salud, Manola Santana, querida de INAIPI, y el doctor Donald, director de Epidemiología. Pero también quiero dar un saludo, además de a todos los presentes, muy especial, a 3 personas, 4, que tengo aquí que realmente nos han acompañado codo a codo en este Vía Crucis, la doctora Elsa Camilo de Salud Pública, el doctor Juan Carlos de Salud Pública, el doctor Diego Bautista, Diego Bautista, el encargado del DIGAR, de la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación, y a la maestra Susana Michel, directora de las instituciones educativas de iniciativas privadas del MINER, que ha estado con nosotros, a todos, pero ellos muy especialmente, que hemos estado colaborando muy, muy de cerca, y a todos los integrantes de la mesa técnica, que desde octubre venimos trabajando para hacer hoy realidad este anuncio. Adelante con el video. Protocolo general para el retorno a las aulas gradual, voluntario, progresivo, escalonado y bajo consentimiento. De acuerdo al compromiso contraído con el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación pone a disposición de la comunidad educativa el presente protocolo general. Propósito general del protocolo: establecer las medidas sanitarias preventivas para todos los miembros de cada comunidad educativa, estudiantes, docentes, personal directivo, coordinador y de apoyo, familias en general, que garantice un retorno seguro, gradual, controlado y confiable a la actividad de los centros educativos de la República Dominicana. Preparando un centro seguro. Se garantizan condiciones seguras para el retorno a la práctica educativa en los centros. Aspectos que involucran la planta física, la dotación de equipos, suministros y materiales gastables, como pautas e información clave para el personal del centro, estudiantes y familias. Condiciones de infraestructura. A fin de velar por el distanciamiento en las aulas u otros espacios de uso para docencia, se debe disponer de 1,5 metros de distancia por estudiante. Es necesario garantizar ventilación natural en las aulas, así como trabajar en espacios abiertos, cuidando siempre la seguridad de los estudiantes. El uso de abanicos puede ayudar a la ventilación, como abanicos de pared de forma giratoria, sin incidir directamente en las personas. Baños. Es muy importante asegurar un distanciamiento físico de al menos 1,5 metros dentro del baño. En caso de que existan baños sin ventilación natural,
Es recomendable colocar extractores de aire. Todos los baños deben encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, con disponibilidad de agua y jabón líquido para el lavado de manos. Áreas de preparación, venta y consumo de alimentos. En caso de que se provea alimentación, esta debe ser servida de forma individual, asegurando un distanciamiento físico entre sus usuarios, estudiantes y docentes, al menos de 1,5 metros, tanto en las filas al servirse como en las mesas mientras ingieren los alimentos. Los estudiantes y el personal de apoyo deben disponer de lavamanos con agua y jabón o disponer de desinfectante de manos que contenga al menos un 70% de alcohol antes y después de comer. El personal de apoyo desinfectará mesas y sillas después de cada tanda de uso. Área de aislamiento. Para posibles casos sintomáticos o sospechosos, esta área se ubicará alejada, bien ventilada, sin aire acondicionado. En este espacio se seguirán las directrices nacionales establecidas para la referencia, traslado y recepción de pacientes afectados por la COVID-19. Orientación para la organización de grupos y horarios. A fin de fortalecer las medidas de distancia social, cada docente recibirá de manera alterna al 50% de la población de su curso. Se podrá subdividir el curso en dos grupos de la misma cantidad de estudiantes, Grupo 1 y Grupo 2. El Grupo 1 asiste lunes y martes, el Grupo 2 asiste miércoles, jueves y el viernes. El Grupo 1 asiste media jornada en la mañana y el Grupo 2 asiste media jornada en la tarde. Los días de la semana en que alguno de los grupos no tenga que acudir al centro educativo, se mantendrá trabajando bajo el formato de educación a distancia. Los centros con estudiantes de educación especial deberán planificar y reorganizar sus espacios para la asistencia semipresencial a las aulas de esta población con igualdad de participación. Orientaciones para la organización pedagógica y los procesos de aprendizaje. Dadas las circunstancias todavía excepcionales en las que se desarrollará la docencia hasta la conclusión del año escolar, se mantiene la modalidad de educación a distancia mediante el uso de cuadernillos, clases modelo, apoyo de TV, radio, internet y recursos multimedia hasta finalizar este año escolar. En ese video hemos querido recoger, gracias. En ese video hemos querido recoger de manera muy sucinta, ¿verdad? Porque aunque parece un video largo, pero realmente está corto comparado con lo que es el documento que aloja el protocolo, donde se describen detalladamente todas las medidas que estamos instruyendo a seguir para este regreso gradual, controlado, seguro a las aulas. Entonces, en la presentación que tenemos ahora, aquí tenemos el documento del protocolo. Lo voy a ir pasando rápidamente solamente para que vean qué contiene de manera general este documento, porque todos ustedes, a partir de hoy, el país va a disponer de este documento y lo podrán mirar más detalladamente. Pero ahora vamos a... Ah, sí, ahora fue el doctor que me dijo a mí, yo estaba así. Gracias, doctor. Lo que pasa es que yo, ahí como que de aquí casi no se ve. Bueno, en primer lugar, este documento consta, como lo podemos ver aquí, de dos grandes bloques, precedido de una especie de introducción que hacemos con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, recogida por Salud Pública,
y un poquito de recordatorio de lo que es el COVID-19, porque aunque ya nosotros estamos, digamos, un poco, ¿verdad? No voy a decir hartos porque se oye muy feo, pero sí estamos un poco sobornados de escuchar lo que es el COVID, lo que implica, su peligrosidad y todo eso. No está de más que en este protocolo hagamos un recordatorio de lo que eso significa, porque a veces se nos olvida y entonces festinamos las medidas pensando que ya nos representa un peligro para nosotros, y realmente el peligro sigue latente como el primer día. Entonces tenemos que seguir tomando las medidas. Entonces, estos bloques que tiene el protocolo hablan de las condiciones que deben tener las aulas, que ya en el video ustedes vieron más o menos de qué se trata, ¿verdad? Las condiciones del personal, de los estudiantes, el compromiso de la familia y la comunidad, porque esto no lo podemos hacer solo la parte del gobierno, sino que eso es un compromiso país. Por lo tanto, todos somos corresponsables de que este retorno gradual a las aulas pues sea lo más seguro posible para toda nuestra comunidad. Gestionando un centro educativo seguro para la salud, donde se presentan todas las condiciones que debe tener el centro educativo y su funcionamiento, la movilidad de los estudiantes, cómo llegan, cómo entran, cómo salen, si hay recreo, si no hay recreo, que de hecho en el protocolo estamos recomendando, instruyendo a que no haya recreos, porque todos sabemos que en los recreos los niños se abrazan, se quitan la mascarilla y sería incontrolable. Ahorita vamos a hablarle un poquito más de eso. Aquí hay una presentación que contiene el documento que describe brevemente de qué se trata. Esto lo vamos a pasar rápido, los propósitos ya lo vimos en el video. Este es el recordatorio que les decía, de recordando por qué es una amenaza mundial para la salud, el COVID-19. Aquí están las instrucciones para el centro seguro. Fíjense que tenemos acá que desde el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio y la Dirección de Epidemiología, se recomienda el retorno gradual a las aulas siempre y cuando el índice de positividad sea 5 o por debajo de 5 y un índice de incidencia de los últimos 7 días de un 50 por cada 100.000 habitantes. Entonces ya luego sigue en este capítulo, se identifican los parámetros claves de partida que garantizan condiciones seguras para el retorno a la práctica educativa presencial. Las condiciones de la infraestructura, aquí se describen los espacios físicos, las recomendaciones para que haya una ventilación, fíjense, ventilación adecuada. Ahí hay una serie de recomendaciones de orientaciones, ¿verdad? Para tener esa ventilación adecuada, respondiendo a las características de cada centro educativo. Las áreas de preparación, venta, que ya eso también lo vimos en el video, aquí están más detalladas en el documento. Las áreas de aislamiento, que no es que en todos los centros va a haber un área de aislamiento per se, solo en aquellos que sí sus condiciones de infraestructura lo permitan, pero de todas maneras habrá un espacio, es lo que planteamos, un espacio donde si hay un caso sospechoso de la enfermedad, pues pueda ponerse en ese espacio hasta llamar a la familia, llamar a los padres para que lo vayan a buscar y lo lleven al centro, a la unidad médica que le quede más cercana, para de ahí entonces Salud Pública se encarga de ese alumno, de ese maestro, de ese personal de apoyo que resultó sospechoso, se lo entregamos a Salud Pública, que ellos se encargan de ahí en adelante de aplicar el protocolo de rigor. Las condiciones sanitarias, que se refiere a la limpieza, desinfección que se debe hacer de todas las áreas,
alguna. La limpieza diaria es obligatoria. Al inicio de cada semana, un proceso de desinfección profunda del centro y luego la limpieza diaria, y en las áreas de uso más frecuente, como por ejemplo los baños, los lugares de comida, pues el personal de apoyo del centro debe estar presto con las indumentarias requeridas y las herramientas del lugar para hacer la desinfección, tal como ustedes vieron en el video. Las condiciones del personal, todo el personal docente y de apoyo se capacitará, y de hecho ya el próximo martes iniciamos la capacitación de todo el personal docente y de todos los técnicos regionales, distritales, etcétera, como vamos a ver ahorita en el cronograma. Las condiciones de los estudiantes, donde habla que si el estudiante tiene una enfermedad preexistente, como diabetes, falsemia, y eso no se recomienda que vaya al centro, que vaya al aula, si no es con la estricta autorización de su médico, solo bajo esas condiciones. Y además, para los estudiantes, como el regreso a las aulas es voluntario, entonces los padres que decidan no enviar a sus hijos continuarán con las clases como hasta ahora de educación a distancia, y los que decidan enviarlo deberán hacerlo previa autorización por escrito con un formulario que vamos a dotarlos para que ellos nos autoricen, o sea, nos den su consentimiento de que envían a su hijo de manera voluntaria a las aulas. El compromiso de las familias y la comunidad, que también está descrito aquí. Verificación de las condiciones del centro previamente establecidas, o sea, antes de autorizar a un centro educativo que puede iniciar con el retorno a las aulas de sus estudiantes, las diferentes comisiones que se van a formar, comisiones conjuntas, tanto de salud pública como de educación en las diferentes localidades, pues deberán hacer una verificación de que el centro realmente cumple con esas condiciones que ya establecimos en este protocolo, para lo cual se les va a dar un formulario, que lo vamos a ver ahora en el anexo, en los anexos, un formulario que es como un checklist para que ver si cumplen, se pone el indicador que debe cumplir, entonces la norma que debe cumplir, sí, no o no aplica, porque en muchos casos no aplica. Por ejemplo, ahí hay unos requisitos para el aire acondicionado, que el aire acondicionado en las aulas y en las oficinas debe estar a tantos grados, a tanto. Pero sabemos que la mayoría de los centros no cumplen, o sea, no aplica. Entonces, por eso le dejamos la columna no aplica, porque si no tiene aire, eso no aplica. Eso es para aquellos, muchos o pocos, que tengan aire acondicionado, que también hay que decirles cuáles son las precauciones que debe tener. Estoy pasando rápido porque esto fue algo que vimos en el video y todos van a tener estos documentos, porque quiero llegar al cronograma, que yo sé que es lo más. Aquí están las orientaciones pedagógicas para la organización de los grupos y de los horarios. Esto es muy importante porque ya un centro ha sido autorizado porque cumplió con todos los requisitos de bioseguridad que están establecidos en el protocolo. Se autorizó ese centro a que inicie. Entonces, ahora viene lo que es la parte pedagógica, cómo ese centro va a gestionar ese protocolo, porque el protocolo que nosotros tenemos es un protocolo general que contiene directrices, orientaciones generales para que los centros lo apliquen en su lugar, ¿verdad? Cada centro educativo es una realidad diferente. Cada centro educativo tiene sus propias características, tanto de infraestructura como de entorno, de contexto. Entonces, nosotros desde aquí no podemos decirle a un centro
por ejemplo, de Gascue, por decir algo, que tiene que tener X condiciones y exigirle eso mismo a un centro de un barrio marginado, por ejemplo, o de una zona rural. Le exigimos lo mismo, pero cada uno sabe cómo lo va a aplicar. Si un centro tiene una sola puerta, nosotros decimos, debe haber 2 puertas, una de entrada, una de salida, pero si un centro tiene una sola puerta, entonces ese centro nos tiene que decir cómo va a gestionar, si cumple con todo lo demás, cómo va a gestionar la entrada y la salida de los estudiantes de manera que se pueda cumplir con los requisitos del protocolo que aquí se está presentando. A eso nos referimos y por eso a cada centro se les va a pedir un plan de trabajo de cómo ellos van a aterrizar todo esto que tenemos en ese documento. Vamos a ver en un momentito cuál es ese documento. Hay unas orientaciones específicas para las clases de educación física, que ustedes saben que son al aire libre y que tienen que brincar y tienen que hacer una serie de cosas que probablemente no puedan hacer tal y como están acostumbrados. Entonces, por eso se dan unas orientaciones específicas para esas clases de educación física. Aquí hay varios escenarios epidemiológicos y qué hacer. En esta parte está un escenario y la acción inmediata que debe realizar el centro. Por ejemplo, no lo voy a leer el primero. Estudiante con prueba diagnóstica positiva o a la espera de los resultados. Si se presenta un caso así, ¿qué hay que hacer? No debe presentarse al plantel escolar. En caso de encontrarse a la espera de resultados, no debe presentarse al plantel hasta tanto no reciba los resultados negativos de las pruebas, los cuales el centro deberá solicitar al estudiante o a la familia para poder darle acceso. Y así se presentan varios escenarios y con la acción que van a hacer. El escenario 2, estudiante con síntomas verificados o sospechosos. Entonces, pasar al área de aislamiento que vimos hasta ser retirado por su padre, madre o tutor. Esa también fue una parte que vimos en el documental, en el video que pasamos primero. Y así, cada uno, personal docente, administrativo y de apoyo, con prueba diagnóstica positiva o a la espera de resultados, no debe presentarse al plantel escolar. Igual, o sea, cada escenario... Son unos 5 o 6 escenarios, ¿verdad? 5, con sus recomendaciones de la acción a tomar. Tenemos aquí algunos de las fichas con las que vamos a dar seguimiento al centro educativo para garantizar que están cumpliendo con todo lo que está establecido. Este es el esquema del plan de acción del centro que les hablé hace un momentito, donde ellos con esta maqueta, con este esquema, van a hacer su plan de acción. Por ejemplo, infraestructura, acciones para el fortalecimiento. Si mi infraestructura no está muy adecuada, ¿qué yo propongo que hay que hacer para mejorar esa infraestructura, verdad? Por ejemplo, que hay un baño que no sirve, que no tengo agua potable, que ¿cómo? Entonces, vamos a ver, ese es un centro que ya nos da una alerta para nosotros actuar inmediatamente. Este sigue, este es el plan, parte del plan que es el cronograma semanal de actividades. Aquí el centro nos va a decir cuáles son los horarios en los que va a recibir sus estudiantes. Ahorita vimos en el video que hablaba de grupo 1, grupo 2, que se divide el curso en 2. Eso es una orientación general y unas opciones que pusimos ahí. Pero cada centro, vuelvo y repito, y no me canso de decirlo, tiene su propia realidad y nos va a decir si yo tengo en mi centro unas aulas que son muy pequeñas y en cada aula yo tengo 30 estudiantes, no puedo con 30 estudiantes en un espacio pequeño cumplir con el requisito del 1.5 metros de distanciamiento, por eso no voy a volver a la presencialidad, no, simplemente divido mi grupo en 2.
Si con 15 yo puedo perfectamente cumplir con ese requisito, pues vendrán un día un grupo, otro día otro grupo, los divido en 2 o los divido en 3, en los que sea necesario, o pongo una parte por la mañana, otra parte por la tarde. Cada centro educativo sabe cómo lo va a hacer, pero no es que lo va a hacer, es que nos lo va a decir en ese plan. Y nosotros vamos a verificar que eso sea así. Esto es otro instrumento para el seguimiento a la limpieza diaria también del centro. Los materiales de limpieza y desinfección que cada centro educativo deberá tener, eso también tenemos que verificarlo y se lo recomendamos ahí. Aquí es la ficha de seguimiento, de autoevaluación, o sea, una vez reciban la capacitación, van haciendo su plan de acción y finalmente ellos van a hacerse una autoevaluación, que con esta ficha ellos van a decir si cumplen o si no cumplen, y si no aplica, bueno, no aplica para ellos, pero si cumple o no cumple. Pero eso no se queda ahí, porque yo puedo decir, sí, yo cumplo con todo, no. Las comisiones que se forman en todas las localidades van a verificar que realmente ese centro está cumpliendo con todo lo que dice en esa autoevaluación. Si no cumple, fíjense que tiene elementos que hemos puesto en el protocolo que debe cumplir. Personal del centro, y fíjense ahí, allá arriba dice condiciones sanitarias, atrás decía las demás. Seguridad de los niños, dice ahí copia de tarjeta de vacunación al día. Los centros van a tener que verificar, ustedes saben que cuando se inscribe un niño en la escuela se le pide su tarjeta de vacunación. Si los niños son pequeños, ¿verdad? Sobre todo los de la primera infancia y primer ciclo de primaria, se les pide su tarjeta de vacunación, deben tenerla al día. Las tarjetas de las vacunas normales, señores, porque no es nada más COVID, no es solamente COVID, hay otras enfermedades también, y esas enfermedades se vacunan frecuentemente, periódicamente, o sea, es algo rutinario esas vacunas, todos aquí a todos nos llevaron a vacunar, y ustedes, los que son padres y madres, pues también han llevado a sus hijos a vacunar. Esa tarjeta de vacunación está en el centro, pero el centro debe verificar que cada uno de sus alumnos la tenga al día. Ficha de seguimiento a la dinámica cotidiana del centro, eso es lo que hablábamos ahorita, cómo llegan a la escuela, cómo salen, el transporte, ojo, mucho ojo, nosotros vamos también a capacitar a los choferes que llevan niños a los centros educativos. El centro tiene que ser responsable de que ese chofer reciba esa capacitación para poder manejar adecuadamente esos niños en el autobús o en el minibús donde los transporta, porque no es lo mismo, o sea, no es suficiente, no basta o no serviría de nada realmente si las medidas solamente las tomamos en el centro. Y entonces en la casa, en el traslado, en el ir y venir, dejamos que el niño salga a la calle sin la mascarilla, que juegue con los muchachitos sin la mascarilla. O sea, no nos sirve de nada todas estas medidas en el aula, en el centro, si en la casa no se toman esas mismas medidas. Entonces tenemos que garantizar eso. Ahí están todos los indicadores, lo voy a pasar rápido, vuelvo y repito, ustedes van a tener acceso a este documento, que es un documento dinámico, es un documento vivo. Eso significa que este documento va a salir a la sociedad, va a salir al país, pero no significa que es un documento estático que ya no recibe ninguna modificación o ninguna sugerencia, que a alguien puede tener una idea que a nosotros no habíamos pensado en ella, entonces va a tener la oportunidad de aportar también para este documento, siempre y cuando esas medidas, esas ideas no vayan en detrimento de los requisitos de rigor, porque es un protocolo riguroso. Siempre y cuando esas ideas no vayan en detrimento de esas medidas, serán muy, muy bienvenidas.
Aquí tenemos una ficha de seguimiento a la salud del estudiante, que también se le va a cuestionar cada lunes, cada semana, se le va a hacer un cuestionario al estudiante o a la familia que lo lleva sobre si tuvo algún síntoma en los últimos días. Ustedes saben que después de un fin de semana, a veces los niños que les duele la cabeza, que tosen, que le da fiebre, entonces se le hace ese cuestionamiento. Y también al personal del centro. Entonces, en líneas generales, esto es lo que contiene el protocolo. Aquí está la bibliografía, ahora aquí tenemos el cronograma. Vamos a ver. Yo lo tengo aquí, no hay problema. Yo lo busco aquí porque casi... no lo veo bien. Usted sabe que yo uso lente para leer, pero... me pongo de comparona a veces. Bien. Sí, y es una sola hoja. Déjame ver si me pongo aquí, es para ver bien la pantalla. Ok, pero esta la veo mejor. Bien, este cronograma está dividido en 4 etapas. La primera etapa, que no se ve porque lo oculta aquí la pantalla, está muy... el documento es bien amplio. Fíjense que arriba dice elaboración de la versión preliminar del protocolo general de regreso a clase. Eso es lo que estamos entregando en el día de hoy. Socialización de la versión preliminar, porque antes de entregarlo hoy, pues se elaboró con la colaboración de todas las mesas de trabajo que conforman la mesa técnica en los diferentes niveles, pues elaboraron, socializaron ese cronograma, lo mejoraron todo. Revisión de la versión preliminar, presentación y entrega del protocolo, esto es lo que estamos haciendo hoy, y ahí termina la primera etapa. La segunda etapa inicia con la reunión con los regionales, distritales, directores provinciales y de áreas de salud, para nosotros conformar esas comisiones en todas las localidades del país donde ellas se van a encargar, son las comisiones que se van a encargar de hacer las verificaciones con los instrumentos que presentamos anteriormente. Luego tenemos las jornadas de capacitación de los técnicos regionales, distritales, los directores regionales y distritales que también se van a capacitar en el protocolo, y eso lo vamos a iniciar a partir, fíjense que dice en la semana 2, está sombreado, a partir de la semana 2 de marzo, que es la semana próxima. Comenzamos el martes 9, esa capacitación, y va a ser en paralelo porque la tercera línea de la segunda etapa es la jornada de capacitación a los miembros de la comunidad educativa de los centros públicos y privados del país. Eso se hace en paralelo con la de los regionales y distritales. La jornada, elaboración del plan de organización y adaptación de los centros educativos públicos y privados, que fue el plan que les dije ahorita que nos van a remitir las escuelas. Esta comienza en la semana 2, sí, en la semana 2 comienza conjuntamente con la capacitación. ¿Por qué? Porque en la medida que van recibiendo esa capacitación, los centros educativos que la reciben primero van a ir elaborando su plan de acción. Por eso comienza también en la semana 2, y fíjense que eso se extiende hasta la semana 4 del mes de marzo, el mes que está. Autoevaluación de los centros educativos, que es la ficha que le dimos ahorita, después que ellos hacen su plan. Sí, yo me autoevalúo y cumplo con todo, o me falta esto, no cumplo con esto, esto no aplica, etcétera. Envío al distrito de ese plan
de organización y adaptación de los centros educativos. Tienen que enviarlo al distrito para que desde el distrito se organicen las comisiones que van a ir a verificar que ellos realmente cumplen con todo y que ese plan está adaptado a la realidad de su centro, que no son ideas bonitas, que no son ilusiones, sino que son acciones perfectamente realizables en ese centro educativo. La supervisión, bueno, ya ahí lo puse, ¿verdad? Que van a ir a supervisar esas comisiones. Notificación de autorización a los centros públicos que cumplieron con el protocolo general. Luego de todo ese proceso, entonces le decimos a los centros educativos, sí, usted puede empezar, pero ojo, en la introducción dijimos que íbamos a tomar en cuenta el índice de positividad y el índice de prevalencia de los 7 días. Luego, en una comunidad que cumple con eso, un municipio, por ejemplo, que cumple con esos índices, bueno, en este municipio podrán iniciar. Pero ¿quiénes podrán iniciar? Aquellos que sean autorizados luego de haber pasado por todo ese proceso. ¿De acuerdo? O sea, que porque un municipio esté autorizado para que sus centros educativos inicien, no lo van a hacer aquellos centros que no cumplan con este protocolo. Inicio de la docencia en la modalidad semipresencial. Vamos a iniciar ese retorno gradual a las aulas con la primera infancia y el nivel inicial. O sea, los niños de un año, un mes y 4 años y 11 meses, que son los de INAIPI, ¿verdad? Los niños de 5 años, que son los de el MINER, del preprimario, y el primer ciclo de primaria, que son los niños que llegan hasta 8 años. Vamos a comenzar por esa población estudiantil. Pero además, vamos a iniciar con los estudiantes de 6º año de secundaria, lo que antes llamábamos 4º de bachillerato, son 6º año de secundaria de la modalidad técnico-profesional y modalidad en artes, porque ellos necesitan unas prácticas para ser certificados, y entonces vamos a permitir que esos estudiantes, que no son muchos, pues hagan también su inicio en esa fecha. En la modalidad semipresencial, ya lo dije, inicio en el subsistema de adultos, ya eso está en una semana más, 2 semanas después. O sea, primero tenemos a partir del día 6 de abril, luego de la Semana Santa, inicia la docencia bajo este esquema. 6 de abril inicia bajo este esquema. Eso significa no van a iniciar todos. Va a iniciar esa población que mencionamos y que está aquí en el cronograma, que ustedes después lo podrán ver con más detalles. Luego, el inicio de la docencia en el subsistema de adultos, en la modalidad del segundo ciclo del nivel primario, el primer ciclo del nivel primario y en el segundo ciclo, 4º y 5º, porque ya los demás habrán iniciado junto con el primer grupo, el 6º año, iniciarán en la 3ª semana de abril. En la 3ª semana de abril, el primer lunes de la 3ª semana de abril. Entonces, este es el cronograma a través del cual, siguiendo el protocolo presentado anteriormente, se va a ir haciendo ese inicio gradual, controlado, seguro, a las aulas. Muchas gracias. Muy
Muchísimas gracias a la viceministra Ligia Pérez por esta excelente exposición. Les recordamos que ustedes van a tener este documento en nuestra página web del MINER, pero también a través de nuestras diferentes plataformas. Es un documento vivo, es un documento que vamos a ir modificando en la medida en que las circunstancias se puedan presentar. Quiero darle la palabra al capitán de este barco, al que lo ha llevado a un buen puerto y seguiremos caminando hacia ese puerto, el doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación de la República Dominicana. Saludos, amigos y amigas. Excelentísima Vicepresidenta de la República, coordinadora del Gabinete de Salud y una formidable aliada del Ministerio de Educación en todo este esfuerzo que hacemos para garantizar educación para todos, preservando la salud, la querida amiga Raquel Peña. Y saludo con ella a todos los miembros de la mesa directiva, a los viceministros, funcionarios, representantes de organizaciones sociales, de UNICEF, a todos. Quiero hacer de entrada un reconocimiento muy especial a la mesa técnica conjunta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, que nos ha acompañado y nos ha orientado permanentemente sobre todo esto, porque llegar hasta este nivel de elaboración y de detalle representa en suma cientos de horas, horas hombre, horas mujer, para garantizar que las cosas ocurran como deben ser. El 24 de agosto del año pasado, al presentar el Plan de Educación para Todos, preservando la salud, anunciamos que en paralelo con el diseño y el desarrollo de la modalidad de educación a distancia, iríamos dando seguimiento sistemático y riguroso a la evolución de la COVID-19 en el país para determinar el momento más oportuno de dar inicio gradual al retorno a la presencialidad. Durante estos 6 meses hemos trabajado sin descanso, intensivamente, hasta construir y poner en marcha una articulación multimedia sin precedentes que sirve de base a la modalidad de educación a distancia, misma que ha merecido el reconocimiento tanto de la sociedad dominicana como de organismos internacionales de sobrado prestigio y credibilidad como UNICEF, PNUD, OEI, Banco Interamericano de Desarrollo, SEC-SICA o la UNESCO. Una legión de psicólogos, metodólogos, pedagogos, curriculistas y gestores han hecho una formidable labor de planificación, de diseño y de priorización que nos ha permitido enfocar nuestros esfuerzos hasta la más pertinente y lo más relevante de nuestra malla curricular. Las familias dominicanas han recibido orientación permanente y han recibido inducciones del más alto nivel para que puedan ejercer el rol de coeducadores que les ha impuesto la nueva situación de pandemia. Y ya cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves y cada viernes, iniciando a las 9 de la mañana, con la puntualidad de un reloj suizo, la República toda se pone en clases. Clases divertidas, clases agradables, clases modernas, clases del primer nivel y de factura dominicana, con sello nacional, con sello dominicano. Como nos propusimos en el plan Educación para Todos, preservando la salud, hemos garantizado la continuidad de los procesos educativos sin que nadie se quede atrás, convencidos de que, como dice o como advierte el poeta León Felipe, lo que más importa no es llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y llegar a tiempo.
Las últimas semanas la curva del COVID ha empezado a presentar una tendencia hacia la baja que ya luce sostenida, aunque frente a ella el Gabinete y el Ministerio de Salud mantienen siempre una vigilancia constante. Simultáneamente, iniciado ya el proceso de vacunación nacional, el presidente de la República, Luis Abinader, y el Gabinete de Salud, presidido por Raquel Peña, en una demostración más de compromiso con la educación y con la comunidad educativa, acogieron la petición de colocar a personal docente en un nivel de prioridad en la escala de ese proceso de vacunación. Este contexto, el contexto de tendencia hacia abajo en el COVID-19 y de puesta en marcha del proceso de inoculación del personal docente, es el momento oportuno al que nos referíamos cuando presentamos el plan el año pasado, el 24 de agosto. Ese era el contexto al que nos referíamos, como el indicado para iniciar el proceso de retorno gradual a la presencialidad. Este inicio lo haremos sin precipitación, con serenidad, con suma prudencia, en un proceso que hemos definido como gradual, flexible, controlado, voluntario y siempre con el consentimiento de la familia. Será el seguimiento riguroso y la evaluación científica del comportamiento de la pandemia lo que nos irá diciendo cuándo avanzar en la incorporación de nuevos centros educativos a la presencialidad, cuándo mantener el pilotaje y también nos irá diciendo cuándo excluir los centros y comunidades que comiencen a dar señales negativas. La modalidad de educación a distancia se mantendrá intacta para todo el país, para todos los niveles y para todas las modalidades, como forma de garantizar la continuidad de la educación allí donde el comportamiento de la curva de la pandemia no nos permita la presencialidad. Estamos conscientes de que iremos encontrando niveles de decadencia en la pandemia que nos indicarán cuál es el momento de incluir nuevas comunidades, nuevas escuelas, nuevas poblaciones estudiantiles a la presencialidad, y así lo haremos. Pero también somos conscientes de la posibilidad de que en algunas escuelas abiertas se produzcan brotes y tengamos que dar un paso hacia atrás. Eso nunca será un fracaso, sino una regresión prevista en este camino que vamos a recorrer hasta concluir el año escolar 2020-2021. Que estamos seguros, estamos absolutamente seguros y esperanzados de que será un año escolar exitoso y que a todos nos va a ir muy bien. Lo que queremos decir es que este proceso de inicio gradual, controlado, escalonado, bajo consentimiento de la familia y voluntario, es un proceso dinámico y que nos preparamos, así como nos habíamos preparado desde que formulamos el plan el año pasado para cuando llegara esta coyuntura iniciar el retorno gradual, así también vamos preparados para medir semanalmente el comportamiento de la pandemia. Y allí donde ese comportamiento diga que debemos incluir nuevos centros educativos, nuevas comunidades, nuevos municipios, los iremos incorporando. Pero allí también donde el seguimiento y el control diario de los estudiantes nos digan que ha surgido un brote, tendremos la responsabilidad de comunicarlo y tomar las medidas del lugar. Estamos iniciando un nuevo tramo, amigos y amigas, un tramo en camino hacia otro éxito de la educación de la República Dominicana. Caminamos hacia el éxito, caminamos hacia el éxito. Vamos, bajo control, con la ciencia y con Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Prensa presente que siempre nos acompaña.
pero sobre todo, muchísimas gracias a nuestro ministro de Educación, nuestro amigo Roberto Fulcar. Y en él pues, saludamos a toda la mesa principal que nos acompaña. Yo quiero agradecer y felicitar a Roberto. Agradecer, ¿por qué? Porque definitivamente está haciendo una labor por la educación y para la educación nunca vista en la República Dominicana. En este tiempo que nos ha tocado tan complejo, con una pandemia mundial que amenaza con muchos sectores importantes de la vida de cada uno de nosotros, Roberto ha abierto las puertas del MINER y hemos trabajado de la mano con un gran equipo que él tiene y con todo el equipo del Gabinete de Salud. Pero sobre todo, esas mesas técnicas que han trabajado horas y horas para lograr presentarles a todos ustedes un protocolo vivo, así como yo también he denominado el plan de vacunación vivo. ¿Por qué vivo? Porque todo depende del comportamiento de esta pandemia y nosotros estamos viendo día a día qué es lo que está sucediendo en cada rincón de la República Dominicana para tomar las medidas necesarias y poder garantizar lo que es la salud en el retorno a la educación semipresencial. Nosotros no solamente, Roberto, te hemos acompañado a ti y a todo el equipo del MINER en lo que es la elaboración de este documento de protocolo para el reinicio de la educación semipresencial, sino que es definitivamente un compromiso del Gabinete de Salud para seguir acompañándolos a ustedes en este protocolo vivo. Gracias a Dios, hoy se le está anunciando al país ese retorno a la educación semipresencial. Será un retorno que va a depender sobre todo de dos variables sumamente importantes. El comportamiento de lo que es la curva de contagio, que el doctor Ronald muy bien explicó en un resumen que les mostró a ustedes, cómo a nivel nacional, la gran mayoría de las provincias nuestras en las últimas semanas promedian un 10% de positividad, algo que es sumamente favorable para ese retorno semipresencial. Pero eso va acompañado de un compromiso que nuestro presidente Luis Abinader tiene con todos ustedes. Y el compromiso ha sido el que nosotros podamos empezar a vacunar en todo el territorio nacional a todos los dominicanos y residentes en nuestro país. Hemos hecho todo el esfuerzo. Ustedes vieron cómo desde que llegamos en agosto a asumir la responsabilidad del gobierno de la República Dominicana, empezamos el acercamiento con las principales farmacéuticas, que estaba todavía en proceso de investigación las posibles vacunas que iban a atacar el COVID-19. Nosotros llegamos inclusive tarde, porque la gran mayoría de los países desarrollados y países que estaban también en esa disposición de tener esa responsabilidad con poder adquirir esas vacunas cuando estuvieran aprobadas y listas, ya habían iniciado en abril, en mayo. Nosotros llegamos en agosto y se nos hizo muy difícil, pero no imposible. Logramos ya en octubre nosotros tener firmados contratos de compra por la cantidad de 20 millones de unidades de dosis de vacunas para cuando estuvieran aprobadas. Ya han sido aprobadas algunas de ellas. Lamentablemente, la producción en todas esas farmacéuticas no ha estado al mismo ritmo de la demanda y no nos han podido cumplir. Pero eso tampoco ha parado al gobierno de Luis Abinader. Seguimos nosotros haciendo todas las diligencias y negociaciones posibles para poder conseguir que esas vacunas lleguen a la República Dominicana lo antes posible. Paralelamente, también empezamos hace muchos meses a trabajar en todo un plan de vacunación nacional, de manera tal que inmediatamente nosotros podamos recibir esas vacunas, poderla inmediatamente aplicar a cada grupo más vulnerable en la República Dominicana. Lo que hoy nosotros estamos viendo aquí, con este protocolo
para el inicio de estas clases semipresencial es algo que no ha sido elaborado solamente desde el MINER, sino desde la mentalidad integral entre lo que es el MINER y lo que es el Gabinete de Salud. Como bien también les explicaba el doctor Furcal, nosotros dentro de la población prioritaria hemos incluido, y ya ustedes lo han visto, lo que es el personal administrativo, pero también docente de esas primeras clases, por decir así, que vamos a iniciar de manera semipresencial, los niveles de inicial, básica. Por tanto, estas dos variables, lo que es la disminución de la curva de contagio a nivel nacional, como lo que es también la vacunación de todo el personal docente a medida que se vayan reintegrando a las aulas y del personal administrativo de las escuelas y de los colegios en nuestro país, garantiza lo que es la salud de todo el personal, pero también de los alumnos. También yo quiero llamar la atención a algo. Yo vi que uno de los requerimientos, por supuesto, y la doctora también lo mencionó, es que cada plantel educativo pues cuente con las condiciones de vida, independientemente, aunque la positividad en la provincia donde esté ese plantel esté baja, si no existen las condiciones, pues no se permitirá. Pero yo quiero llamar la atención en algo, Roberto, y es lo siguiente. El que las condiciones de esas escuelas y esos colegios esté adecuado para el inicio de esta clase semipresencial no solamente depende del gobierno ni del MINER. Depende sobre todo de esa actitud positiva y de ese deseo que podamos tener todos nosotros como dominicanos, no solamente los directores de esos planteles, los profesores de esos planteles, sino la comunidad en donde está ese plantel educativo, los padres de esos hijos, de esos niños que vayan a recibir clases. Vamos a poner todos nuestro granito de arena y yo estoy segura que vamos a salir muy, muy bien. La educación no puede esperar más. Lo que se pierde en educación se hace a veces muy difícil de recuperar. Por eso es necesario que pongamos todo nuestro empeño para que este inicio semipresencial de la educación sea todo un éxito como todos nosotros lo estamos esperando. Que Dios los bendiga y la Virgen de las Mercedes y de la Altagracia. Muchas gracias. Señores, abrimos un espacio. Aquí tenemos al ministro de Educación, Roberto Fulcar, tenemos a la doctora Ibelice Acosta, tenemos al doctor Ronald, director de Epidemiología, y tenemos a la doctora Ligia Pérez, viceministra del Ministerio de Educación, para responder las preguntas de los periodistas, para responder las inquietudes sobre esta apertura, sobre esta semipresencialidad que muy pronto vamos a hacer realidad en la República Dominicana. Así es que pido por favor a las personas de protocolo que dispongan de los micrófonos para que tanto el ministro, la viceministra de Salud, el doctor Ronald como la viceministra de Educación puedan responder sus preguntas. Adelante. Buenos días. Martina. Buenos días. El doctor Ronald acaba de informar que son 48 los municipios donde la positividad permitiría la apertura de la docencia. ¿Cuáles son? Tomando en cuenta que recientemente usted también informó que el Distrito Nacional es donde está más alta la positividad. Entonces, ¿el distrito se quedaría fuera de ese inicio? Gracias. Sí, efectivamente, mira, ahí es como decía tanto el ministro como la señora vicepresidenta, esto todo es dinámico. Hoy en día los valores son tales y mañana pueden ser otros. Vamos por buen camino, las cosas van mejorando. Esperamos que se vayan incluyendo, como se va a estar evaluando semanalmente, de que vayan incluyéndose más y más municipios a esta lista. Hay que trabajar en base a la seguridad, vale decir, solo
cuando se cumplan estos requisitos es que podemos decir, podemos iniciar. La seguridad de los niños es lo más importante. Y hay otra cosa que no se ha dicho aquí todavía, y esa pregunta seguro que viene: ¿por qué iniciamos con los más pequeños? Resulta que no todas las personas juegan el mismo papel en la transmisión del COVID. Me explico. Los adultos lo transmitimos con mayor facilidad. Mientras más pequeños, menos transmisión, menos el papel de ellos en la transmisión es menor. Y es una cuestión fisiológica. Los pediatras me pueden corroborar. Los receptores a nivel del pulmón, que son los encargados de donde el virus se acopla, esos son muy pocos para la población infantil, los pequeños. En cambio, los adultos, los mayores, tenemos más. Y por eso jugamos un papel más importante en la transmisión. Esa es una de las cosas, pensando en la seguridad del retorno, que se tomó en cuenta para decir, vamos a iniciar con los más pequeños. En la medida, y por último, con respecto al distrito, en el momento en que el distrito empiece a tener valores seguros como para mandar los niños a las escuelas, también será incluido. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Julián Jorge, programa Jornada Informativa, Canal 6. Y mi pregunta va dirigida para el ministro, doctor Fulcar, o para la viceministra, la que presentó todo el plan de manera magnífica. Y la pregunta es la siguiente: ¿tienen ustedes estipulado con relación a la implementación de ese protocolo y el reacondicionamiento de las plantas físicas de las escuelas? ¿Tienen ustedes un tiempo estipulado para que esto sea posible, ya que lleva todo un plan, un protocolo, además lleva una preparación de recursos humanos? Eso está contemplado, desde luego, en el cronograma. Todo lo que es la adecuación de los centros educativos para ponerlos aptos en los municipios donde las condiciones epidemiológicas nos autoricen a iniciar, pues está previsto en el cronograma. Recuerden que hablamos de una fecha 6 de abril. Tenemos justo a partir de hoy todo un mes para nosotros, pero no es que vamos a iniciar ahora la readecuación de esos centros. Recuerden que ya eso es un proceso que se ha iniciado y se ha ido llevando a cabo paulatinamente. Entonces, ya hoy no tenemos el mismo número de escuelas que teníamos sin agua potable que encontramos cuando llegamos a esta gestión. Igual con electricidad, igual con otras condiciones. O sea, eso se ha venido trabajando y, de hecho, en aquellos municipios lo que vamos a hacer, que estén autorizados, lo que vamos a hacer es acelerar más ese proceso en los casos que sea necesario, pero está previsto. Yamali Rosario, Diario Libre. Perdón, es que no la vi. No hay problema. Buenos días, Rocío Quiroz, de Noticias SIN. Desde aquí no puedo vislumbrar si hay presente algún representante de la ADP. Así que en vista de eso, que parece que no están invitados, nos gustaría saber si este protocolo... están invitados. Bueno, no sabemos si están aquí, por eso lo acabo de decir. Si este protocolo, exacto, recibió el visto bueno del gremio de los maestros que de forma reiterativa, principalmente en los últimos días, han condicionado el retorno a las clases de manera presencial a ciertas observaciones, incluida que se termine el proceso de vacunación completo de los maestros. Si hay un representante del gremio, puede responder el mismo representante, y si no, en ese caso, alguna autoridad. Okay. Gracias, Raquel. Este protocolo ha sido trabajado no solamente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. También hemos ido consultando permanentemente sobre él, incluyendo una reunión que sostuvimos anoche con el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP,
donde ellos dieron su opinión positiva sobre el protocolo, hicieron algunos planteamientos que también los hemos considerado y les hemos comunicado la mañana de hoy nuestro acuerdo con ellos, de manera que no debe haber diferencia con el tema del protocolo. Pero quiero decir que además del ADP, también el protocolo ha sido presentado, sus lineamientos generales, al Consejo Nacional de Educación, que es un organismo por representación, y también ha sido conversado, tratado con la Iniciativa por una Educación de Calidad, que incluye a una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la educación. Hemos tratado de que todo el que tenga algo que decir, que lo diga, y todo el que tiene algo que aportar, que lo haga. Y no se cierra eso aquí. Como ha comunicado la viceministra Ligia Pérez, este documento será colocado en la página del Ministerio de Educación y cualquier institución o persona que desee hacer una recomendación, nosotros la recibimos con mucho gusto, la evaluamos y aquellas que entendamos pertinentes van a ser incorporadas. Insistimos en lo que dice la vicepresidenta. Este es un proceso abierto y dinámico. Por ejemplo, sobre la pregunta anterior del Distrito Nacional, hoy estamos a 5 de marzo. El inicio es el 6 de abril. De aquí al 6 de abril podría haber cambio. Puede haber un municipio que hoy esté en condiciones de entrar y para el 6 de abril variar. O puede haber una variación, por ejemplo, importante en áreas del Distrito Nacional y de la gran capital, sobre todo por el hecho de que me parece que es donde más se ha avanzado en el proceso de vacunación. Probablemente la curva tenga una manifestación positiva y eso impactaría el plan positivamente. Todos los profesores, toda la planta docente de la República Dominicana, del sector público y del sector privado, van a ser vacunados en el lugar donde el Gabinete de Salud lo ha colocado en forma privilegiada. Pero anuncio además que es un compromiso de la propia vicepresidenta y del presidente con nosotros de también vacunar al personal administrativo y directivo de los centros educativos. Y quiero informar además que una vez definido en el mapa los municipios que corresponden, vamos a hacer una priorización de modo que podamos comenzar por ahí, por esos municipios, para procurar que la vacunación vaya delante de la apertura. Adelante. Bueno, con su respuesta creo que casi estoy ya clara, porque estaba confusa porque el señor Donald dijo que hay 48 municipios que tienen un indicativo alentador del 10% menor, pero el protocolo y en sus palabras se refirieron al requerimiento de la tasa de positividad menor de un 5%. Entonces, esto significa que como ustedes entienden que puede variar semana tras semana, ustedes van a esperar que sea una semana antes del inicio de la docencia para entonces determinar exactamente cuáles serán los municipios, porque hasta ahora no han informado exactamente por dónde van a comenzar, y esa es la inquietud de la ciudadanía y de los periodistas. Entonces queremos saber, ¿se supone que es por eso que no lo han dicho? No lo decimos por algo muy simple, porque hay un mes de por medio, mi amor. Y entonces nosotros vamos a comenzar a trabajar y estamos trabajando ya en función de los municipios que hoy presentan esas características, pero con la conciencia de que puede generarse cambios. Por eso es que más que prestar atención a la lista de nombres de municipios, prestamos atención a las condicionalidades necesarias para el inicio. Ok, pero significa que siempre se va a mantener el requerimiento de menor de un 5%, aunque el señor Donald haya referido que sea algo positivo, que exista en esa gran mayoría del mapa en verde la gran parte de municipios de 48 que tienen menos de un 10. Por ejemplo, al día de hoy, ¿cuántos municipios tienen menos de un 5%? Hasta anoche, 48. Como yo dije en la presentación, en las conclusiones, se va a evaluar semanalmente los datos.
nosotros publicamos como Ministerio de Salud todos los días la cantidad de casos positivos por unidad geográfica con provincias. El dato está disponible hasta barrio, entonces podemos evaluar las condiciones todos los días, pero para fines prácticos se va a hacer una evaluación semanal de los indicadores. Y también, dependiendo de la evolución de la pandemia, que creo que vamos por muy buen camino, ¿ya? Dependiendo de la evolución de la pandemia, los puntos de quiebre de los indicadores pueden ser evaluados. Hay que repetir, como lo decía el ministro Furcal, como lo dice la vicepresidenta, esto es un proceso dinámico. Todos los días se está cambiando. Lo que nos dice algo y nos alienta a iniciar estas actividades es una tendencia hacia lo bueno, una tendencia hacia lo positivo, una tendencia al descenso de la positividad. Cada vez más no teníamos tiempo donde yo podía haberle presentado la evolución de los municipios en las últimas 8 o 10 semanas. Ustedes pueden ver cómo va mejorando la situación. Y se estableció un criterio de seguridad tanto para los alumnos como para el personal administrativo y docentes de las escuelas para poder iniciar este proceso. Saludos, José Alberto Acosta de RC Noticias. Yo quiero saber cómo se va a llevar de manera paralela la educación virtual y la educación presencial, ya que hay profesores que tienen que darle seguimiento a los que están en casa y ahora también tendrán que ir a las aulas. Y la vicepresidenta habló de negociaciones, que el gobierno siempre ha hecho todo lo posible. ¿Qué hay en torno a las negociaciones con Cuba para la vacuna que ellos están desarrollando allá? ¿En qué fase de negociación están? Y si van a llegar al país esa vacuna soberana. Todavía esas vacunas no están aprobadas. Nosotros lo que hemos tenido es el acercamiento con los laboratorios de Cuba, pero para una colaboración de investigación. Su vacuna ellos están desarrollando 2, Soberana 1 y Soberana 2. La Soberana 2 es la que está más avanzada. Tuvimos inclusive una última reunión vía Zoom el martes pasado, en el cual ellos nos explicaban en la etapa que estaba. Pero las instrucciones del señor presidente Luis Abinader es de que trabajemos juntos en todo el proceso de investigación, no solamente para la vacuna del COVID. Nosotros tenemos que ir pensando más allá, en desarrollo y en poder nosotros producir vacunas de otros tipos aquí en la República Dominicana, con colaboración de otras naciones que van un poco más avanzadas o que tienen conocimientos, como es Cuba, como es Colombia. Entonces, en ese sentido es que hemos tenido ese acercamiento con los laboratorios de Cuba para seguir trabajando de manera conjunta. Por cuestiones de tiempo, ya nos da oportunidad 2 preguntas más. Voy a responder la primera parte, perdona, Diulka. Adelante. Para responder la primera parte de tu pregunta. La modalidad de educación a distancia se mantiene intacta, porque recuerden que en primer lugar el retorno es voluntario y es gradual, de manera que el que no pueda asistir o decida no asistir a las aulas sigue con la modalidad de educación a distancia. Y el profesor tiene la posibilidad, me imagino que te refieres al caso en que el profesor tuviera que dividir en grupos su curso, en ese caso, en un momento está trabajando con la parte presencial y en el otro momento está trabajando, orientando a sus estudiantes, porque ahora hacemos un allanamiento y todos los centros son tanda extendida, lo que significa que en la tarde y en la mañana vamos a estar en clase. Ahora bien, no va a ser tan extendida en el plantel, en la escuela. Va a ser tan extendida con un componente presencial y un componente virtual para garantizar acceso a todos por igual. Adelante. Sí, buenos días. Nairobi Núñez, del Listín Diario. Mi pregunta es la siguiente. Usted sabe que una de las problemáticas principales en el país es la carencia de agua y usted menciona, bueno,
la viceministra Ligia Pérez mencionó en el cronograma que se tomarán en cuenta todos esos factores y todos esos protocolos, dígase agua, dígase manitos limpias. Entonces quisiéramos saber cuál sería la mecánica o si ustedes tienen un plan para favorecer esos sectores y esas provincias que carecen de este recurso. Sí, ese tema, el del agua, es un señor tema. Es una de las carencias principales de la República Dominicana. Pero es también una de las principales prioridades del presidente de la República, Luis Abinader, que tengo que decir que lo he visto describir su plan para el tema de agua. Tiene fecha de cuándo deberá terminar el proceso de que todo el país tenga agua y tiene calculado cuánto peso se va a llevar para eso, que es el 1% del Producto Interno Bruto. Lo recuerdo perfectamente. Ahora, en el caso de las escuelas, hay varios niveles de soluciones en esa materia. Hay centros educativos que tienen situaciones muy críticas en su planta física, en términos de agua potable, de servicios sanitarios, etcétera. Esos alcanzan a unos 570 centros. Esos centros van a ser reparados y ya fueron parte del proceso de licitación que hizo al final del año pasado el Ministerio de Educación. Hay otros que tienen soluciones, requieren de soluciones más simples de agua. A eso lo vamos a intervenir en el mismo orden de la priorización que estamos haciendo de acuerdo al comportamiento del COVID-19. Y una tercera opción es allí donde ni siquiera eso se pueda, entonces procuraremos la manera de que la escuela tenga agua, aunque tengamos que comprarla. Pero tiene que haber agua en la escuela y habrá agua en la escuela. Agradecemos a todos ustedes acompañarnos, agradecemos también a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas y quienes van a dar seguimiento completo a este proceso de vuelta a las aulas de manera segura, controlada, con el consentimiento y con el respaldo de la familia. Gracias a todos ustedes, gracias a la excelentísima señora vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, al honorable doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación, a la doctora Ibelice Acosta, viceministra de Salud Colectiva, de Salud Pública y Asistencia Social, gracias a la señora Ligia Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINER, también al doctor Ronald Esquius, director general de Epidemiología, y a la señora Manola Santana, directora de INAIPI, así como a todos nuestros aliados de las diferentes organizaciones y entidades que nos acompañan en este proceso. Gracias a todos. Esto es dinámico, esto va cambiando, pero siempre va para mejoría de la República Dominicana. Buenos días.